Buenos días a todos en esta hermosa mañana. Damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por una vez más darnos la oportunidad de bendecir su nombre. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, en estos momentos te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que nos das de una vez más estar ante tu presencia y en este particular para ministrar tu palabra en enseñanza, porque siempre estamos ante tu presencia. Pero, Señor, danos hoy el entendimiento, ábrenos nuestros corazones, nuestras mentes para, Dios, tomar esta palabra y correr con ella, usarla como espejo, mirarnos en ella, y si hay algo que no te agrada, podamos hacerlo morir y darte gloria y honra para siempre. Esto te lo pedimos, amado Abba Padre, en el nombre de tu hermoso Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Una vez más, bendiciones a todos. Saludos a Rafael Román, su esposa Zulma Rodríguez, por siempre tener la amabilidad de estar ahí tras bastidores. Tengo que dar una llamadita ya a Rafa. Hace tiempito que no hablo con él, pero sé que está por ahí siempre pendiente. Y gracias a www.radioinspiraciondivina.com, www.radioinspiraciondivina.com, ahí está abajo. Tu ministerio libre en Cristo. Hoy vamos a hablar bajo el tema un Salvador único y excepcional. Una pequeña introducción. Estamos ya en lo que se conoce como tiempos de Navidades acá en Estados Unidos, Puerto Rico, muchas partes de Centro Sudamérica se celebra Navidad. No porque Cristo haya nacido un 24 o 25 de diciembre, porque no está claro cuándo nació. Supuestamente pues no nació en invierno, nació en un verano. Estaban los pastores pastoreando en las regiones y era un tiempo bastante fresco. Y esas cosas las tomamos en consideración cuando hablamos del tema, pero te voy a hablar de lo que pasó. No es tanto el tema comercial, no es tanto el tema de reuniones dentro de cuatro paredes. Ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es un Salvador único y excepcional. Un Salvador que primero que nada no está dentro de cuatro paredes. Debe estar en tu corazón. Número 2, debe sentirse cómodo dentro de tu corazón. Y número 3, tú debes sentir que Él está contento contigo. Está satisfecho con el servicio que tú das a la humanidad. A través de tu testimonio, Él recibe gloria, además que representamos el reino de los cielos. Somos embajadores. Si me nota un poco la voz afónica, son estos días fríos acá en la ciudad de Atlanta y ha estado bien húmedo y yo siento que el frío se le mete por los huesos aún. Entonces podemos hablar los que estamos en sitios que hace frío. Los que están en el Caribe pues están más bendecidos que nosotros. Así es que bajo el tema un Salvador único y excepcional, vamos a leer esta hermosa porción bíblica aquí. Y dice de esta manera, en Lucas capítulo 1, verso 26 al 31. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería aquella o esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí tenemos la lectura de la palabra correspondiente para hoy. Y es interesante porque nos habla de algo que todos buscamos a través de los tiempos. El hombre desde la caída ha luchado por ser cabeza, por sobreponerse al resto de la humanidad. Y a través de la historia encontramos casos donde imperios diferentes, grandísimos, poderosos, cayeron. Y todo el tiempo alguien decía, estamos cansados del imperio babilónico, estamos cansados del imperio egipcio, estamos cansados del imperio del tiempo de Abraham. Estamos cansados de que el hombre nos oprima. Estamos cansados de la opresión humana, del abuso. Sin pensar que algún día tanto Israel como la iglesia o la llamada iglesia, los directores, los guías, los fundadores de la iglesia se convirtieran también en perseguidores y usaran las congregaciones como ovejas de la manada, como dice Ezequiel, para engordarlas y comérselas. Y a través de la historia hemos tenido que la humanidad, desde que se apartó de Dios, ha sido una pura infelicidad. No hay contentamiento, no hay alegría, no hay nada está completo. Y nosotros, bajo la búsqueda de ese sentimiento de que algo nos falta, vamos por la vida buscando. Vamos buscando a algo, a alguien. Muchos encontramos la iglesia que, gracias a las redes sociales, por sacar a la luz todas estas cosas, porque déjenme decirle algo, no hay nada oculto que no sea revelado. Y a veces pues pensamos que nadie nos ve, que nadie nos mira, que nadie nos oye, pero arriba hay un Dios que todo lo ve y todo lo oye. No solo lo ve y lo oye, sino que se toma nota de todo lo que tú y yo hacemos. Ahora, tuvimos la primera, no la primera creación, porque la creación ha sido una, pero tuvimos la primera parte de la creación que pereció bajo un diluvio ocasionado por una desobediencia humana, un error humano. Y déjeme decirle, tú eres dueño de tus propios actos y las consecuencias de tus actos es lo que tú has sembrado. Aquí no hay que culpar a Dios, aquí no hay que culpar al diablo, aquí no hay que culpar a nadie. Aunque nuestra conciencia quisiera apaciguarse culpando a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, al que nos crió, a Dios, al diablo, a los demonios, aunque quisiésemos apaciguar nuestra conciencia con frases como esas que acabo de decir, no hay excusa. Tú forjas tu camino y dentro de tu camino tú decides servirle a Dios para tu propio beneficio o servirle a Satanás, porque no hay dos, no hay un intermedio. Yo quisiera decirte hoy a ti que entre Dios y Satanás hay un intermedio, un camino libre que ni pertenece a Dios ni pertenece a Satanás, pero eso es imposible.
Hay solamente dos padres, dijo Cristo. Vuestro Padre Dios, o nuestro Padre Dios y vuestro Padre el diablo. Eso no lo podemos borrar de la Biblia. Toda religión que usted estudia, y mire que yo he estudiado muchas religiones, todas las religiones que usted estudia, óigame bien, andan persiguiendo lo mismo, buscando y adorando un ser supremo, idolatrando un ser sentado en un trono, haciéndole ofrendas a un ser por miedo a que un día traiga juicio sobre ellos y los desaparezca como desapareció la primera humanidad. Casi todas las civilizaciones, cuando hablan del famoso reseteo. Y reseteo es que una civilización fue destruida y nació otra. Y eso está en todas las culturas. Esto está en la cultura hindúa, la cultura china, la cultura japonesa, bueno, incluyendo las culturas orientales. En la mayor parte ya está eso. En la cultura de los árabes, de toda esta gente que conocemos, está el Talmud. Para los judíos la Torá, para nosotros la Biblia escrita. Y todos hemos buscado, cada cultura, una forma de apaciguar una conciencia que no hay quien la calle. Es difícil callar la conciencia. No sé si tú has podido callar tu conciencia. La puedes cauterizar. Y cauterizar es como tirar un pedazo de carne en una sartén o en una parrilla y quemarlo por ambos lados para que los jugos se queden dentro. Cauterizar la conciencia es cuando no sale ya nada para afuera. No se puede. Las civilizaciones han buscado. Como decía hace unos minutos atrás, la primera civilización fue destruida porque se mezclaron los hijos de Adán puros, nacidos antes de la caída, y los que nacieron después de la caída. De ahí se mezcló un ADN de gente pura con gente mixta, porque sabe que yo prefiero usar y aceptar esa teoría antes que aceptar que los ángeles del cielo caídos tuvieron sexo con las mujeres. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, sean demonios o no sean demonios. Porque los ángeles no son demonios. Los demonios son producidos por los seres humanos y están dentro de los seres humanos. Y son parte de la caída. Cuando entramos al conocimiento del bien y el mal, entraron dentro de nosotros espíritus de desorden en todas las áreas de nuestra vida. Así que si no sabías de dónde vienen los demonios, vienen del conocimiento del bien y del mal. Están en nosotros. Y depende, como dice el dicho indígena, depende a cuál de los dos lobos tú alimentes. El que más alimentes es el que más crece. Si tú como ser humano alimentas la maldad, te vas a convertir en un ser monstruoso. Una persona que va a hacer una cosa que es imposible que sea humana. Mas, sin embargo, si tú escoges alimentar el bien en tu vida, servirle a Dios, te convertirás en una persona, para la mayor parte de la gente, agradable. Una persona de bien. Así es que los demonios, oiga bien, vámonos a la Biblia. Jesucristo dijo: a ti no te afecta nada de lo que está afuera. El problema no está con lo que está afuera. Para que vayas educándote un poquito y vayas entendiendo cuál es el dilema del ser humano. El problema no está con los de afuera, el problema está contigo, con lo que tienes dentro. No es lo que entra a tu boca, a tu vida, lo que molesta. Es lo que tú llevas por dentro, que tú alimentas y lo sacas para afuera.
Pues obvio que Cristo estaba hablando la mayor parte del tiempo, cuando dijo esta escritura, estaba hablando de comidas. Y dijo pues que la comida va a la letrina. Lo que sale del corazón es lo que daña. Ahora, ¿qué es el corazón? El centro de las emociones. ¿Y qué son las emociones? Lo que te compone a ti. De tus emociones depende tu sanidad mental. De tus emociones depende tu caminar diario. De tus emociones depende cómo la gente te mire y cómo tú te veas. Para empezar, nosotros no somos ningún trapo de inmundicia, ni gusanos, ni cucarachos. Yo siempre aclaro esto en cada una de mis prédicas o en casi todas. ¿Sabe por qué? Porque mis hijos, yo los veo a los tres, incluyendo a mi hija que es impedida. Ya tiene 36 años con el síndrome de Down. Incluyendo a mi hija, yo los veo como tres joyas preciosas que Dios me regaló. Si yo como humano tengo la capacidad de ver a mis hijos con ojos de gracia, ¿cómo no nos verá el Altísimo cuando mandó a su único hijo a morir por nosotros? Y tú haciéndote una miseria, tú denigrándote. No, Señor, que aquí estoy hecho una porquería, que yo no sé ni lo que soy, que ya no sé ni qué hacer. Oye, tú no has conocido a Dios. Tú has conocido y estás viviendo en una religión. Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios y la gracia de Dios, tú emanas felicidad, tú emanas alegría, no señalas a nadie, no hablas de nadie, no buscas faltas en nadie, porque no hay tiempo para eso ni cabida. Ya te sanaste de todo eso. Pero pastor, que dice la Biblia que el demonio sale y encuentra después la casa limpia. Eso era en la ley. Eso no sucede en el cristianismo. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo entra y se aparta, entra y se aparta, entra y te deja, entra y te deja, entra y te deja? Esa es la doctrina que nos han enseñado. Si tú cometes un error, el Espíritu Santo te deja. Oye, y así nos han manipulado por años, nos han manipulado por casi ya un siglo. No, hermano, es que usted sabe que si tú cometes un error, Dios te deja, el Espíritu Santo te abandona. Óigame, ¿qué usted se cree? ¿Que lo de Dios con nosotros es un juego? ¿Esto es serio? Si Dios te dijo que te daba su Espíritu Santo e iba a estar con todos los días contigo hasta el fin, estará. Te caigas o te quedes de pie. Si te caes, Él no te abandona. Y si te abandona, es un Dios falso. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando predicamos en los altares que Dios abandona a los que caen, porque esos pastores son mentirosos, esos profetas son mentirosos y esos evangelistas son mentirosos. Porque si Dios te abandona cuando tú te caes, Dios no es el Dios que dice que Él es. Él sería entonces el Dios de Israel, el Dios de los desobedientes, el Dios de los que no le conocen. Pero el Dios que yo conozco no te abandona. Pedro lo maldijo y no lo abandonó. Y estaban bajo la ley. Imagínese bajo la gracia. Pero hermano, es que usted pone la gracia tan linda. ¿Y qué usted quiere que yo le predique? ¿Juicio? Pues no la voy a predicar juicio. Le voy a predicar amor, gracia, bendición, prosperidad espiritual. Oiga bien lo que dije. Prosperidad espiritual. Y cuando hablo de prosperidad, hablo de paz con Dios. Hablo de que tú sales a trabajar, trabajas, llegas a tu casa, no tienes preocupaciones mayores, excepto que te hayas metido en cuentas y en cosas que no estás supuesto a meterte por la ambición o por el correr conforme a como el mundo corre. ¿Estamos claros en eso? Porque hay muchos que se atormentan porque no pueden pagar los biles. ¿Pero de quién es el problema? ¿De Dios? ¿Del diablo? No. Tú escogiste eso. Tú hiciste esas decisiones. Ahora dile a Dios que te dé salud para cumplir con los revoluciones en que te metiste. No le eches la culpa al diablo. No le eches culpa a más nadie. Tú y yo somos los únicos responsables. Sacaron los demonios de aquel. Quedó su casa limpia, dice la Biblia. Bajo la ley, quedó la casa limpia. En otras palabras, allí no había nadie. Cuando el demonio regresó, trajo con él otros 7. ¿Por qué? Porque la casa estaba vacía. Pero en un creyente, la casa nunca está vacía. El Espíritu Santo habita en ella.
Así es que si mañana tú caes en adulterio, en fornicación, tú resbalas y dices, Dios, me cansé de servirte, ¿tú crees que Dios te va a dejar? No te deja. Te deja el Dios de aquellos que te predican, un Dios ambivalente y que no tiene palabra ni fundamento. Ese es el Dios que te deja. Pero el Dios que yo conozco, que es inmutable, que te amó, no te deja. Así es que hoy, esto no es parte del mensaje, pero si tú has caído, cuando digo caer es que cometiste un error, que te sientes que pecaste contra Dios, pide perdón. Dile, Señor, fallé. Pero ¿sabe qué? Yo sé que no hay otro como tú, así es que perdóname. Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer para que tú me pongas en el lugar donde yo estaba. No, Dios mío, restáurame, Señor, restáurame. No, la restauración la haces tú cuando te niegas a hacer y a vivir una vida que no agrada a Él. Ahí es donde comienza la restauración. Dios nos restaura cosas que no se dejan formar ni transformar. Y la transformación viene a través de la palabra. No hace falta que Dios baje del cielo a transformarnos. Ya tenemos suficiente Biblia donde dice no mientas, no robes, no envidies, no digas falso testimonio, no señales, no condenes. Tenemos suficiente palabra para entender que eso es más que suficiente para mantenernos con una conciencia más o menos limpia. Porque perfecto nunca vamos a ser. Cuando aquel error se comete al principio, toda esa generación, menos Noé y su familia, perecieron. Ahora la pregunta es, ¿necesitamos un Salvador? Sí. ¿Necesita la humanidad a Dios? Sí. No estamos como estamos porque el mundo se está acabando. No. Estamos como estamos porque nosotros, la humanidad, nos estamos acabando a nosotros mismos, viviendo vidas desordenadas, en maldad, en concupiscencia y en todo lo que nos agrada y nos gusta hacer. Por eso es que estamos como estamos. Hermano, que este mundo está tan malo que ya está a punto de acabarse. Dios, ¿por qué se tiene que acabar el mundo? ¿Por qué no se puede acabar la humanidad? Rápido sacamos y señalamos, no, el mundo se tiene que acabar. ¿Qué culpa tiene la tierra y el universo de tu pecado y de mi pecado? ¿Qué culpa tiene? Sale por allá un terremoto, sale una anomalía atmosférica. ¡Ay, Dios está mandando juicio! Esa gente tiene que convertirse y arrepentirse. ¿Ok? Porque son falsos profetas. Mira, yo te puedo decir a ti que mañana viene un terremoto para Estados Unidos. Para cualquier país. ¿Y sabes qué? Se cumple 30 años después y dicen, ay, José profetizó un terremoto 30 años atrás. Eso es tontera y bobería. Vamos a dejarnos de espectáculos y de sensacionalismo. Vamos a dejarnos de eso. 30 años después, esa gente pasan por un terremoto. Y usted verá a la gente buscando en las redes sociales a ver quién lo anunció. Y resulta ser que yo fui uno de los que lo anuncié. Ah, que el profeta dijo. Yo no soy ningún profeta. Yo tiré eso por ahí porque sentí decir algo. Si eso está en la Biblia escrito, usted no le haga caso a lo que esté, a la gente que andan por ahí diciendo cosas que ya están escritas en la Biblia. Y vendrán guerras y rumores de guerras y vendrán y la gente asustado. Mire, en vez de seguir a Dios, siguen el sensacionalismo. Estoy hablando de cristianos, cristianos con títulos, cristianos con posiciones, cristianos con poderes administrativos dentro de organizaciones, infundiendo terror. Cristo le dijo a sus discípulos, no es de vuestro interés, ni a ustedes le importa, como decimos en un buen boricua, ni a ustedes le importa cuándo es el tiempo del fin. Eso solamente está en la sola potestad de mi Padre. Así es que tú déjate estar buscando el fin. Que si la marca la bestia para aquí, que si la marca la bestia para allá. Óyeme, ya tú no estás marcado por el Espíritu Santo. Allá que se preocupen los mundanos por la marca de la bestia.
Y no es que suene arrogante, es que es la realidad. Vamos a vivir como iglesia. Vamos a dejar de estar viviendo como un grupo de religiosos que no tenemos cobertura, que no sabemos lo que vamos a hacer mañana, que no sabemos lo que va a pasar. Mira, párate en la palabra, párate en Dios y dile: Señor, estoy confiado en ti, que aunque la tierra se mueva, aunque se muevan los cimientos del universo, yo sé que estoy parado y escondido en ti. Eso es lo que tenemos que tener aquí. No el terror. Pues ¿sabe qué? Para ayudarnos con eso, mire lo que dice aquí. Para ayudarnos con eso, mira lo que dice aquí. Dícele Lucas a Teófilo: puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Okay? Esto no es un cuento de hadas. Y Lucas no era apóstol. Yo no sé por qué muchos que le llaman el apóstol Lucas. Lucas era doctor y un tipo que hacía periodismo periodismo investigativo. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Teófilo, yo no te voy a escribir a ti una fábula de viejas. Te estoy escribiendo historia vivida por hombres que todavía están vivos, y yo tuve el privilegio de hablar con ellos, que fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, no por encimita escucharle cuentos de viejas y de personas de barrio y de esquinas que se pasaron por cuestiones orales. Bueno, se pasaron de forma oral. Forma oral es forma audible, no escrita. Yo me he dado diligentemente a investigar estas cosas desde su origen. Y escribístelas en orden. El único evangelio que está casi en un 99% de orden es el de Lucas. Los demás los eventos son revueltos. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales has sido instruido. En otras palabras, Teófilo era un nuevo convertido. Y le da la historia. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer se llamaba, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Doble sacerdocio. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Andaban en obediencia. Eso es todo lo que eso significa. Andaban en obediencia. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Si una cosa a nosotros se nos ha olvidado, es que Dios es el dueño del universo. Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios es el dueño de tu cuerpo. Él lo creó, Él lo conoce. Y hay un testimonio de un muchacho que le pusieron una prótesis en un ojo, y él dice que por esa prótesis él ve. ¿Usted cree que yo lo voy a dudar? Para Dios todo es posible. No hay forma de que usted pueda ver a través de una prótesis. Pero ¿sabe qué? Sí hay forma de entender que el Dios que le servimos fue el que creó este cuerpo que tenemos, todo este ser. Él lo diseñó. Y no solamente Él te puede hacer ver a través de una prótesis, Él te da ojo nuevo, te da manos nuevas, te da coyunturas nuevas, te da órganos nuevos. Te crea una arteria como me la creó a mí cuando me dio el ataque de corazón masivo para que yo hoy día esté vivo hablándote esta palabra. Soy uno de los 5 o 6 en el mundo entero que puede crear venas según el cardiólogo. Pero yo sé que es mi Padre eterno, que es todopoderoso.
Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada. Aquí la terminología implica que ya la costumbre de ella como mujer había pasado y ya estaban como Sara y Abraham. No podían tener hijos por cuestión de edad. Hoy día se dice que la mujer debe tener los hijos ya para los 40 años. Antes de los 40 años ya debe tener todos los hijos que quiera para que su salud no se complique. Era estéril, le llamaban la estéril, y ese era una de las peores cosas que le podía pasar a una mujer en este tiempo que estamos hablando. Era el peor castigo porque ella era esposa de un sumo sacerdote. Y qué difícil era pensar que la esposa del sacerdote era estéril. Pero respetaban el llamado de Zacarías, porque él venía de la orden sacerdotal de la clase de Abías. Y en las suertes que se echaban le tocó en este tiempo a él servir. Yo lo que quiero es que tú notes que en Dios no hay casualidades. ¿Por qué no sirvió otro sacerdote que había allí que tenía hijos? ¿Por qué? Porque Dios hace y permite las cosas como deben ser. No como a él se le antojan, porque tampoco es así. Como deben ser. Dios da justicia al que demanda justicia. Y al que no demanda justicia, la propia vida le trae su recompensa. Aquí hay 4 personajes complejos: Zacarías y Elizabeth y José y María. 4 personajes complejos. ¿Por qué complejos? Porque Zacarías era ya un anciano, igualmente su esposa Elizabeth. De genealogía eran realeza, levitas, de los que servían al templo. Como seres humanos, como esposos, no tenían la dicha de tener hijos. Y todo sacerdote soñaba con tener un hijo que fuese su heredero. Dentro de la línea, cuando le tocase su suerte, pudiese ejercer la profesión que él ejercía. ¿Cuántos de nosotros como padres no soñamos que nuestros hijos sean grandes ingenieros, grandes deportistas, qué sé yo? Lo que tú hayas escogido. Quizás lo que tú no pudiste ser es lo que tú quieres que tus hijos sean. Lo cual es una cosa muy normal en los humanos. Y aquí cuando el ángel se le presenta, mira lo que dice. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, que esto era por orden y por clases, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó su suerte en ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. El incienso era un humerio, un humo que se hacía de unas especias que se quemaban. Y eso representaban las oraciones de los santos. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Yo quiero que usted entienda que el verso 10 de Lucas 1 no era lo que la Biblia acostumbraba a hacer. Esto fue una cosa que se añadió en la construcción del segundo templo. En el original, la gente no estaba afuera orando a la hora del incienso. Eso no lo dice Deuteronomio, ni lo dice Éxodos. Por lo tanto, no era una costumbre. Esto lo convirtieron ellos en costumbre más tarde. Y toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. Esto no sucedía cuando se creó el tabernáculo o cuando se creó el templo de Salomón.
No existía. Yo quiero dejar eso claro ahí, porque yo quiero dejarle a usted saber que Israel transicionó a añadir costumbres que cuando Cristo llega, Cristo está en total desacuerdo con ellas. Como la iglesia hoy día le ha añadido un montón de costumbres a la iglesia del Señor, que Cristo está en descontento con ellas. Ok, pues aquí dice Lucas que era la costumbre de la gente orar. Entonces aprovechaba, miren lo que hacía la gente aprovechaba la hora del incienso para ir a hacer oraciones, para ver si Dios se las llevaba en ese momento, cuando el incienso ascendía al cielo, se las llevaba. Miren, eso se llama religiosidad. Si tú vas al templo a pedirle a Dios para que te haga un milagro, tú eres un religioso, porque tú le puedes pedir en tu casa, debajo de un árbol, sentado en una silla, acostado en tu cama, tu milagro a Dios. No tienes que ir a las cuatro paredes. Eso se llama idolatría, falta de conocimiento. Y eso Dios no lo pasa por alto. No, pero hermano, allá en la iglesia es que se va a buscar de Dios. Mentiras. Es una mentira, es un engaño de los más grandes que el diablo nos ha traído. A la congregación, nos reunimos a tener comunión, no a buscar de Dios, sino a buscar comunión entre los hermanos. Y cuando los hermanos se unen en comunión, la paz de Dios y la alegría de Dios se manifiesta dentro de la congregación. Todos estos protocolos que nosotros hacemos hoy día son protocolos paganos, los sacamos de protocolos paganos, mi hermano. Todo este montón de cánticos que hacemos y todos estos rituales, esto eran formas paganas y adoptamos eso. Quien lo adopta primero es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Después nosotros los evangélicos adoptamos esa forma de cantar y de cantar. Y usted dice, entonces, ¿no es bueno? Sí es bueno. Es necesario. Pablo dice, cuando reunís, cantar salmos y alabanzas y dar testimonios. Pero ¿a quién le permiten dar un testimonio en la iglesia hoy? A casi nadie. Porque el tiempo no da. Te ve. Ahora, sí pueden cantar y dar sus espectáculos de cántico. Y siempre cantan las mismas canciones. Y casi todas las canciones tienen que ver, ay Señor, que yo. Busque las canciones que se cantan hoy día. Oh Señor, aquí yo estoy. Oh Señor, aquí yo me siento así. Señor, que entonces todo es yo. Oye, ¿cuándo vamos a cantar una canción donde lo exaltemos a Él por su gloria y nos dejemos de estar dándonos tantas palmadas en el pecho nosotros? No, que aquí estoy herido, que aquí estoy pasando por el valle de sombra de muerte. Mira, tú no sabes ni lo que estás diciendo. Aparte que la expresión valle de sombra de muerte es una expresión literal. Es un sitio que existía allá en Israel, donde era un río medio seco que la gente usaba para caminar por la frescura del día, arropado con una cobertura, una sombrilla de árboles que se inclinaban unos a otros y producían lo que se conoce en inglés como un canopy o un túnel. Entonces los ladrones aprovechaban, la gente que se metían por ahí los asaltaban, los apalizaban y hasta los mataban. Por eso era que se usaba la expresión pasar por el valle de sombra de muerte, porque era un sitio más peligroso que existía y usualmente los que pasaban por allí se llevaban una paliza y si no la muerte. Eso es lo que dice la historia, pero nosotros todo lo espiritualizamos. ¿Ah? Cuando el ángel estaba ofreciendo Zacarías el incienso y el humo empezó a subir, dentro de ese humo que se levantó, esa nube de humo, aparece un ser, empieza a tomar fisiología tangible, un ser. Y dice que Zacarías lo sobrecogió el miedo. Pero la voz le habló rápido. Le dijo, tranquilo, no vengo a matarte. No has hecho nada malo. Vengo a traerte una buena noticia. Mire, yo me imagino que Zacarías inhaló y exhaló como 3-4 veces. Y dijo, qué susto me has hecho pasar, ángel. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás su nombre Juan. Oye, en cualquier lugar que se le pudo haber aparecido el ángel, se le aparece en el templo, en uno de los lugares más sagrados, ofreciendo incienso para decirle, tu oración ha sido oída. ¿Sabes qué significa eso?
que dentro de la ley, antes de la gracia, antes de la cruz, las oraciones tardaban mucho tiempo en escucharse. Se pesaban y tenían un tiempo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque las oraciones que se hacían en muchas ocasiones tenían propósito profético, propósito divino. Hoy día pedimos por todo como si fuera una necesidad. Somos niños mimados. A todos le pedimos a Dios: mira, necesito esto, Señor, necesito aquello, Señor, ayúdame, mira, necesito una casa mejor, un carro mejor, Señor. Y estamos pidiendo basura y porquerías que el orín y la polilla corrompen. Mas lo espiritual, no hay interés. Porque lo espiritual no se ve, nadie lo ve, nadie nos da palmadas por lo que tenemos. Estamos engañados. Segunda de Corintios 2:11, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Nos engaña a través de ¿qué? De la falsa iglesia, a través de las falsas enseñanzas. Y allí estaba Zacarías temblando. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque mire lo que dijo Malaquías. Y esto es un tema que lo voy a sacar después, porque la verdad que es un tema bien amplio. Y es el tema cuando Malaquías dice que Elías vendría. Y esto es importantísimo porque cuando tú lees la Biblia, no cuando lees pedazos de la Biblia, porque hay gente que lo que lee son pedazos de la Biblia, mi hermano, no sacan tiempo para leer la escritura y después usted lo ve por ahí disparando por Facebook, por diferentes plataformas, disparates. Mire lo que dice Malaquías. En el capítulo 3 de Malaquías, verso 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero al preparar el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar la plata, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, traerá a Jehová ofrenda de justicia. Y mire lo que dice el capítulo 4 de Malaquías. Y versos 5 y 6. He aquí, verso 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb por ordenanzas y leyes para todo Israel. Porque obvio que Malaquías pertenecía antes de la cruz, a los que era gobernado por la ley y la Torá. Verso 5 de Malaquías 4. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible? Es un misterio para muchos, pero aquí está claro. El día grande y terrible de Jehová fue la venida de Cristo, cuando mandó a su propio hijo y se lo mataron. Ese es el día grande y terrible de Jehová. Porque Cristo marcó la condenación eterna y la salvación eterna. Las dos cosas marcó. Mire, en Malaquías 4.
¿Eh? No hay más versículos. Ahí acaba Malaquías. Pasan 400 años antes que suceda lo que yo estoy leyendo en Lucas capítulo 1 y verso 2. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. 400 años más tarde, donde vinieron dos de los imperios más grandes, el de Alejandro Magno y el de Antíoco Epifanes, que profanó el templo. De ahí se establece el idioma griego o el idioma griego koiné, que era el que todo el mundo entendía. Y se establecen un sinnúmero de cosas que ayudan a Cristo cuando llega a tener una población casi toda con un idioma, el griego koiné. Ahora, cuando esto le sucede a Zacarías, se le dan unas instrucciones específicas. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu, y aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. ¿Ves lo que dice Malaquías? Lo enviaré delante de mí. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres antes que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál era la venida de Dios para ir a la tierra con maldición? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo marcaría un antes y un después. Antes de la ley, antes de la cruz, morían por desobediencia a la ley. Pero ahora, cuando Cristo clavó la ley en la cruz, ahora el juicio era directo con cada ser humano individual, no con naciones, no con pueblos, no con imperios, con individuos. Y al Jesús resucitar, dice la Biblia que llevó cautiva la muerte y el Hades. En otras palabras, el que se muere hoy sin Cristo, se murió por la eternidad. El que vive hoy en Cristo, vivirá por la eternidad. Ya no era si cogías o no escogías, ibas al seno de Abraham, porque yo no sé dónde saca la gente que nos vamos a quedar en la tumba. Lo que se queda en la tumba es este carapacho de huesos que se hace polvo. Tú sigues viviendo, tú cierras los ojos aquí. Perdón, déjame arreglar eso, porque esa expresión está mal dicha. Este cuerpo cierra los ojos aquí y el espíritu los abre allá. Inmediatamente que se cierran aquí, es más, antes de cerrar estos ojos físicos acá, José Rodríguez, ya hace rato que están abiertos allá arriba, al otro lado. ¿Dónde? Solo de menos. Sigamos con el jueguito pensando que nos vamos a quedar en la tumba esperando aquel día. Ahí te vas a quedar tú en la tumba, ahí no te va a sacar nadie. Yo soy Gabriel. Y aquí da una cosa de Gabriel que yo no lo había visto antes. Tanto tiempo que llevo estudiando, nunca había visto que Gabriel tenía el poder para alterar la genética humana. Y dice la Biblia que Zacarías dijo en Lucas 1:18: ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo. Mi mujer ya no, mi mujer ya es una mujer viejísima también, ya no podemos procrear. Y eso a Gabriel no le gustó. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Mire lo que Gabriel está diciendo a Zacarías. Yo tomo mi llamado en serio. Yo tomo mi llamado y mi palabra, y la palabra que te estoy dando, te la estoy dando con un temor, como si fuera Dios mismo hablando, ¿ok? Así es que hazte la imagen de que quien te está hablando a ti ahora mismo es Dios y no soy yo. Yo simplemente soy un mensajero. Yo tomo esto en serio, Zacarías. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Quién fue el que dictó ese juicio? No fue Dios, fue Gabriel. Le alteró la genética a Zacarías y le obstruyó
el nervio de la visión natural. Ese es el poder que tenía Gabriel. Perdón, no el nervio de la visión, el del habla, el del habla. Y quedarás mudo y no podrás hablar. El nervio de la visión es otro que tengo en mente. Y no podrás hablar. Le cogió las cuerdas vocales. Es más, para tú ser mudo, la única forma que seas mudo y contigo eso puedes hacer juicio es que te arranquen la lengua. Y la otra es que nunca hayas oído, porque los mudos son mudos, porque como no oyen, no aprenden. Podrán hacer juicios, pero no. Entonces quedarás mudo. Le alteró la genética. Y no podrás hablar hasta el día que esto se cumpla. Y así fue. Así sucedió. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo esperando a Zacarías, y se extrañaba el pueblo, porque aunque usted no lo crea, en aquel tiempo las ceremonias tenían un tiempo para hacerse. Ya fuese 20 minutos, media hora, 2 horas, el tiempo estaba contado y existían relojes de arena. Y todo el mundo miraba el reloj de los que estaban afuera y empezaron a asustarse, porque Zacarías no salía. Y cuando un hombre se metía a un templo y tardaba más de lo normal, rápido la gente empezaba a juzgar y a decir, este lo mató Dios. A este lo mató Dios. ¿Sabes? Que eso no es nuevo. Todos los seres humanos somos iguales. Pero cuando salió no les podía hablar y ellos entendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó por 5 meses en su casa. Y dijo, así ha dicho Jehová el Señor conmigo en los días que se dignó de quitar mi afrenta de entre los hombres. Era una tortura para Elizabeth no haber tenido hijos hasta ahora. Y la afrentaban, se lo decían en la cara, se le reían en la cara. Le decían que ella era una maldición, era maldita, aunque era la esposa de un sacerdote, un sumo sacerdote. Increíble. Pero al sexto mes, el ángel Gabriel se le aparece a ¿quién? A la mujer importante de esta historia, a María. Se le aparece a María. Y le viene con una historia semejante. Yo soy Gabriel, enviado por Dios. Llegué aquí hasta esta ciudad de Nazaret, llamada Galilea, a verte a ti, una virgen desposada, con un hombre que se llama José, de la casa de David, y tengo para ti un mensaje. Lucas 1:28. Y entrando el ángel donde estaba ella, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Mire qué interesante. El ángel se encuentra con un sacerdote o sumo sacerdote. Aquí dice sacerdote, porque el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Este sacerdote tenía experiencia y tenía edad. María era una joven, no se sabe exactamente qué edad tenía, pero era muy joven. Y ella se extraña, igual que se extraña a Zacarías. Pero María también se extraña y cuando Dios se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué me estará diciendo este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Yo quiero dejar claro, María no era la única joven que Dios podía usar para traer al Mesías. Pero por la línea de donde ella era, ella cualificaba y todas las que pertenecían a esa misma línea. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Señor, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Oiga bien lo que el ángel le dice.
Y María duda, igual que Zacarías. Pero el ángel con María tiene un trato diferente. Porque ¿sabes qué? Tú y yo podemos dudar de la voz de Dios, pero de acuerdo a nuestra capacidad vamos a ser juzgados de conocimiento. Zacarías era un sacerdote. María era una jovencita, una niña. Vamos a ponerle una adolescente. Esa tenía sus 18 o 20 años. Porque igual que los hombres, las mujeres después de los 12 años ya eran adultas, consideradas adultas. La capacidad tiene mucho que ver cuando Dios va a llamarnos la atención, que usualmente no lo hace, porque sabe que la ignorancia a veces es ignorancia y decide a veces pasar las cosas por alto, porque Dios no es como nosotros que por todo estamos señalando y regañando y tratando de corregir. Dios te dio una palabra y si tú la quieres obedecer, obedécela, y si no, atente a las consecuencias. Entonces María le dijo, pero ¿cómo va a ser esto? Yo no me he acostado con varón. Y él le dijo, tranquila, mija, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso es que Cristo se llama Hijo de Dios. Y hay una controversia con la expresión Hijo de Dios. Porque entonces Jesús es más chiquito que Dios, es más pequeño que Dios, fue creado por Dios. No y no. Aquí Hijo de Dios está hablando de la manifestación humana de Cristo, no de la esencia total del Cristo, de su manifestación humana, tangible, presencial dentro de la humanidad. El nacido de mujer, con cuerpo natural humano, no el Cristo eterno. Él dice en la Biblia que abandonó su gloria, se despojó de su gloria y vino y se metió en un cuerpo humano. Entonces no es hijo de Dios. Hijo de Dios para nosotros como humanos. Porque obvio que si nace de una mujer, tiene que ser hijo de alguien. No era hijo de José, ni era hijo de Zacarías. Entonces era hijo de Dios. La expresión hijo de Dios no puede traer controversia ninguna en cuanto a si Cristo es igual a Dios o no es igual a Dios, como muchas religiones lo han hecho, porque aquí la expresión hijo de Dios simplemente es para clarificar que tuvo un padre, que no era un huérfano, como después lo catalogaron, que no era se me olvida la palabra para esos que no tienen padre, un bastardo, como lo catalogaban en la ciudad y donde nació. Y esos eran los apodos de Jesús, desde que nace. Porque ¿quién se va a tragar el cuento humanamente que Jesús era hijo de Dios? Vamos a ser razonables. Aquí la expresión hijo de Dios, lo único que indica es que tenía padre. No era bastardo ni era huérfano de padre. No. Digo, si se puede usar la expresión huérfano de padre. Es para aclarar que tenía un padre. Y que lo que él hizo, lo hizo voluntariamente. Nunca dejó de existir. Existió como Cristo 100%. Dice, abandonó su gloria. ¿Qué significa abandonar su gloria? Bueno, que se metió en un cuerpo humano limitado. De eso, es más, eso es un tema para otro día porque ya cumplí la hora. Estoy tratando de mantenerme últimamente en una hora. Pero hablaremos de eso después, de lo que es el nacimiento de Cristo. Y aquí tu pariente Elizabeth también ha concebido en su vejez. Eso para María fue un shock. Y este es el sexto mes para ella. Mira, ese fue un shock. El ángel le dice a la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María, del shock que le da, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia y dice, y salió María en aquellos días corriendo. Se levantó y se fue a la montaña, a la ciudad de Judá, a visitar a quién, a Zacarías y a Elizabeth, porque estaba en shock. Dijo, wow. ¿Ah? Santo. He aquí tu parienta Elizabeth. Porque dicen que Juan y Cristo eran primos. Tu pariente Elizabeth.
rápido se emocionó, del shock subió ahí arriba a verla. Dice que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, Juan, la criatura saltó en su vientre, tenía 6 meses de embarazo, tenía Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu y la criatura que estaba en el vientre fue llena del Espíritu. Por eso yo no creo en el aborto. Y todas estas que han cometido aborto, Dios los va a llamar a la cuenta y van a ser castigados. Porque no hay diferencia entre entregar a los hijos a Moloch y entregárselos al aborto. El aborto es el Moloch de la actualidad. Y hemos sacrificado a Moloch el confort, la molestia en que se convertiría ese hijo si nace. La vergüenza de ese hijo que nace. Que si me violaron, que si hicieron esto, que hicieron aquello. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Porque muchas de esas mujeres que hoy reclaman que las violaron y no quieren un hijo de un violador, son producto de un violador. Y a ellas le dieron la oportunidad de ser madres. Ese lado de la historia nunca se mira. Porque apelamos a lo emocional. Decimos, ay, pero es que es hijo de un violador. ¿Y cuántas de esas madres que hoy han dado a luz no son producto de una violación de un padre, de un abuelo, de un tío, de un desconocido? Pero son producto de una violación. Y nadie las mató. Se les dio la oportunidad de ser madres, de crecer en la vida, con sus traumas, con sus luchas, y de ser madres. Y ahora se niegan a ser madres. Por lo que ellas sufrieron, se convierten en egoístas. Pero hay pastores que usted no entiende el trauma. No, Señor, Dios sana los traumas. Dios restaura. Dios vuelve. Otra vez dice la Biblia que Él coge todas esas cosas. Dice, todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Hay perdón. Hay sanidad mental. Se quebrantan todas esas cadenas. Yo por eso no creo en esos que andan por ahí predicando de que tú estás atado por las maldiciones generacionales cuando eres cristiano. Eso no existe para el creyente, eso existe para el mundano. Si es que existiera, porque Cristo se llevó todo eso en la cruz del Calvario. Y exclamó a gran voz, dijo Elizabeth, bendita entre las mujeres tú eres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¡Wow! ¡Qué revelación! Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mi oído, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fíjame, 6 meses de embarazo y ya Juan conocía a Jesús. Y Jesús apenas estaba en el embrión. Yo lo que tenía era recién embarazada. ¡Wow! Entonces los embriones no son vida. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María saca una exclamatoria. También Elizabeth saca otra exclamatoria. Zacarías saca una profecía y empieza a recordar lo benigno de Dios para las promesas de su pueblo. Y aquí hay 2 personajes. Uno se llamaba Simeón, que este hombre, cuando oye esto, ese hombre empezó a danzar por todo el lugar del templo cuando Cristo nace, porque Dios le había hecho una promesa que no se moriría sin ver a Cristo. Capítulo 2 de Lucas, verso 33. Y José y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía de él, de Jesús, y lo bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y será señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Ok? Desde el día que se casó con él, vivió 7 años y quedó viuda, y llevaba 84 años viuda.
84 y 7 son 91. Más el tiempo que tenía sobre 100 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de día y noche con ayunos y oraciones. Ok, esto que está aquí, que no se apartaba día y noche sirviendo en el templo con ayunos y oraciones, eso lo hemos sacado de aquí y lo hemos metido a la iglesia. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Eso fue parte de la adaptación que hicieron los fariseos y los saduceos para aquel entonces en el segundo templo, dentro de las cosas que añadieron dentro del templo. Entonces, como era costumbre, pues muchos se acostumbraban y practicaban estas costumbres como lo era lo que leímos en el capítulo 1. La costumbre de congregarse fuera del templo. Eso no está en la ley. Eso fue una añadición bajo los 400 años del silencio, de entre los 600 y pico mandamientos que añadieron a los 613, estos eran 2 de ellos. Está a la hora del incienso en el templo, afuera, esperando que si te acercabas al templo a la hora del incienso, Dios iba a escuchar tus oraciones porque estabas más cerca del templo. Entonces, ahora tenemos aquí en el capítulo 2 a esta mujer en el templo orando y ayunando, Ana, porque era una costumbre que habían forjado ellos. No fue un mandato de Dios. Entonces, a veces las costumbres son buenas y a veces son malas. ¿Okay? Yo no voy a criticar a Ana, pero esto es una costumbre del segundo templo. Y nosotros cogimos esta costumbre y la adoptamos. No, que aquí el templo ayunar. Tú no tienes que el templo ayunar para nada. Dice la Biblia cuando ayunes. Cristo dijo cuando ayunes que no lo sepa tu derecha ni tu izquierda. ¿Qué haces tú ayunando en grupo? ¿Para qué? Pero hermano, ¿dónde está la espiritualidad? Está en la obediencia. En conocer a Cristo y ser lleno de su espíritu. ¿El ayuno es bueno? Sí. Y más te beneficia físicamente que espiritual, porque el ayuno no te hace más espiritual. Y los cultos de oración tampoco te hacen más espiritual. Lo que te hacen es hipócrita. Que llegas allí cansado y para cumplir con el pastor y con el compromiso y te duermes hasta en el altar. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude. Con esto termino. Mire, comencé diciendo que el mundo necesitaba un Salvador. Malaquías cerró sus palabras: enviaré a Elías. Y mira lo que dice aquí. 400 años después, las palabras de Malaquías toman vida. Lucas 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilimia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar las sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Jehová. Esta profecía ya se cumplió. Esto no es futuro, esto ya se cumplió, lo cumplió Cristo. ¿Ok? Cristo vino a traer salvación para todo el mundo. Puso los montes bajitos, los llanos altos, a todo el mundo al mismo nivel. No judíos, no gentiles, la salvación para todos. Y esto decía Juan: multitudes salían a verlo para bautizarse, y decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, lo que yo siempre enseño. Tu obediencia es la que dictamina y dicta quién tú eres. Y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar de los hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente preguntaba: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él respondía y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene, el que tiene de comer, haga lo mismo. Aquí es donde empieza a nacer el llamado a la hermandad, a compartir, a amarnos, a preocuparnos los unos por los otros. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado, no roben. También le preguntaron a los soldados: ¿qué vamos a hacer, Juan? Y le dijeron: no
acepten extorsiones, ni extorsionen a nadie, ni calumnien, ni sean testigos falsos, y contentaos con vuestros salarios. Mire qué sencillo. Al que tenía, que compartiera su túnica. Al que tenía comida, que compartiera con el pobre. A los maestros de la ley no le exijan a la gente ofrendas ni cosas extra. Los soldados, pórtense bien, no extorsionen a nadie, no calumnien, conténtense con su salario. Cosas sencillas, básicas, porque volvemos a lo mismo. Somos inconformes. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará la era y recogerá del trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Eso lo hizo Cristo en su vida. ¿Okay? Eso ya está hecho, eso no se va a hacer. Eso ya Cristo lo hizo. Cuando Cristo vino, esas son cosas que Cristo, son precedentes que Cristo dejó ya. Eso no es que se va a cumplir, eso se está cumpliendo ahora mismo. Los de Él están separados y los que no, ya están listos para ser quemados al fuego. Con sus exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, y todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta. ¿Okay? Herodes era un satánico, lo encerró en la cárcel y después lo mandó a decapitar. Ahora, es interesante porque cuando todo el pueblo salió a bautizarse, también fue Jesús a bautizarse, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús dice: Juan era el Elías que había de venir. Juan era el Elías que había de venir. Y dice Malaquías, 400 años atrás, antes de Cristo llegar. Bueno, antes de anunciarse el nacimiento de Cristo. Malaquías 4 y verso 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes que venga y hiera la tierra con maldición. Y eso se cumplió. Vino Juan el Bautista con el espíritu de Elías y llegó el día grande y terrible de Jehová. El día que Jehová juzgó la tierra, donde la tierra estuvo 3 horas de oscuridad porque no soportaba a su creador, y Dios condenó la tierra a juicio eterno. Condenó a la humanidad a juicio eterno. Pero a la misma vez abrió una puerta que se llamó Jesús. Y se llama Jesús. ¿Qué es Navidad? Navidad es la puerta de escape, independientemente del día que se dio, de la oportunidad que tenemos de servirle a un Dios vivo y verdadero. A un Dios que nos amó de una forma inigualable e inimaginable. Así es que Dios te bendiga en este día. ¿Y sabes qué? Pasa esta Navidad bien. Pásala con tu familia, ríete, gózate, abrázalos, bésalos. Porque uno nunca sabe el día, el último día, que vamos a ver a nuestros hermanos. Así es que hoy quiero hacer una oración por un cuñado que tuvo un accidente. No vamos a mencionar nombres. No le he pedido permiso para mencionarlo. Padre, en estos momentos, mira a mi cuñado. Tuvo este accidente y yo te doy gracias, Padre. Porque en este tiempo de Navidad lo tenemos con nosotros. La historia pudo haber sido diferente. Tú usaste un camión para evitar un golpe directo. Y entendemos que todo obra para bien. Porque el milagro
va a ser más grande que la experiencia vivida. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Amén. Y damos gracias por todo, así es que vuelvo y te repito, disfruta tu familia, pidamos perdón, sintamos que no hemos hecho nada, pidamos perdón. Cuando el perdón se da, el que quiera recibirlo puede abrir su corazón, recibirlo y rechazarlo. Eso queda a voluntad de ellos. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo, perdón, un beso, un abrazo y que la paz de Dios sea con todos nosotros. Bendiciones a todos.